Hola, la siguiente historia es uno de los pocos de este cruce, es probable que comience a subir fics de otros anime o cruces poco comunes. Disfruten, no me pertenece nada. Nombre del autor y link de la historia en la descripción. Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 45. Epílogo. Epílogo. Sentada en un rincón, Erika observaba cómo sus nuevos cuidadores jugaban con sus bebés en una de las muchas cámaras del palacio. Ver a Pirates Vane persiguiendo a su bebé, que gateaba y reía mientras hacía gruñidos tontos, fue surrealista. Pero incluso eso palidece en comparación con ver a la villana del juego haciendo muecas para hacer sonreír a la hija del protagonista. Toda su vida, Erika vio cómo Angélica crecía hasta convertirse en la villana que conocía de los juegos, y eso la llevó a creer que su destino estaba sellado. A ella le molestaban. ¿Cómo podría no hacerlo? Ayer se enteró de que todos sus medios hermanos fueron ejecutados, todos, incluido el pequeño Richie. Y por el contrario, ambas rubias están embarazadas de su segundo hijo. ¿Son lindos? No. Una voz que apenas conocía la llamó. Lady Bartford saludó a la más joven de los Bartford. Finlay. ¿Estás aquí para regodearte?, preguntó. No exactamente la había acosado cuando ambos estaban en la academia, pero estaba segura de que la había molestado más de una vez con solo mantenerla vigilada. No exactamente, considerando que tuviste el poder de hacer de mi vida un infierno en la academia, estar atento sería considerado amable de tu parte. Además, nunca fuiste deliberadamente malo conmigo, excepto cuando intentaste secuestrarme, quiero decir, bromeó, y casi la hizo sonreír. No había ninguna razón para enojarte, ambos sabíamos dónde estábamos y qué intentaríamos hacer. Ella no llamaría su tiempo en la academia un juego de ajedrez, pero ambos hicieron lo mejor que pudieron para pasar desapercibidos o para escabullir seguidores para observar al otro, pero fue algo divertido. Aunque fue casi divertido, Erika no sabe cuáles son las intenciones de esta chica y no está de humor para juegos en este momento. ¿Qué quiere, señora Finlay?, ella preguntó. Para darte la bienvenida a la familia. Supongo eso la tomó por sorpresa. ¿De qué estaba hablando Finlay? ¿Sabes que soy rehén de tu hermano, no?, Erika preguntó con sarcasmo. Ninguna familia noble está completa sin uno. El tono práctico que utilizó Finlay para pronunciar esa frase casi la hizo caer de la silla. Erika miró furiosa a la chica, no estaba de humor para bromas, así que le dio a la chica Bartford su mirada más desagradable para transmitirle su mensaje. Déjame en paz. Finlay sostuvo su mirada por unos segundos antes de suspirar y hablar. Mira, sé que estás de luto por tus medio hermanos, pero eso está fuera de nuestro control, y recuerda, si tu familia hubiera ganado, ningún Redgrave o Bartford se habrían salvado. Sabía que Finlay tenía razón, pero la casa Olford perdió y los Redgrave se convirtieron en los monstruos que masacraron a los niños. En verdad, los humanos no son diferentes a los animales. De hecho, esto era inquietantemente similar a una coalición masculina de leones que se apodera de una manada de leonas. Erika sabía que las cosas habían cambiado y ahora no podía decirle a su rival que se perdiera como podría haberlo hecho hace un par de meses, así que bajó la cabeza y esperó que la chica la dejara en paz. Se sorprendió cuando en lugar de alejarse, Finlay la abrazó torpemente. Escucha, no te odio y no creo que ellos tampoco, dijo mientras señalaba a la feliz familia. Pirates Vane estaba tirado en el suelo alfombrado, mirando cómo sus mujeres intentaban hacer que sus hijos jugaran entre sí, pero siendo tan jóvenes como eran, parecía como si fueran dos mujeres jóvenes jugando con muñecas. Una mirada de satisfacción en su rostro, mientras sus manos alcanzan y acarician el vientre de la santa y lo acarician tiernamente, y luego acarició el vientre de Angélica también. Angélica sonríe por un momento, pero por un segundo su sonrisa cae y tenía una mirada lejana en su rostro que le recordó a Erika que la rubia también estaba de luto por su hermano mayor, el nombre que le dio a su bebé. Realmente parecían una familia agradable, aunque poco convencional. León no es el hermano que quería para ti, pero sigue siendo un buen hombre.
Te dejaré llorar, pero debes saber que espero que podamos ser amigos en el futuro. Mientras Erika observaba a Finlay unirse a la familia de su hermano e intentaba que Angélica se separara de la niña, sus ojos encontraron la figura del héroe de la guerra. Él estaba mirando la escena con una sonrisa de satisfacción que se hizo más grande una vez que Finlay se rindió, abrazó a Angélica y se unió a ella para hacer muecas. Los envidiaba y los odiaba. Pero al mismo tiempo, Angélica era la razón por la que estaba viva en este momento, y como alguien que experimentó la muerte antes, estaba agradecida por la segunda oportunidad que tuvo en esta vida, y el hecho de que necesitaba una segunda oportunidad era sorprendente porque tenía una ventaja injusta gracias a sus recuerdos del juego. Si hubiera sido más proactiva, podría haber hecho más para salvar a su familia. Sabe que es inútil, pero no puede evitar preguntarse cómo habrían cambiado las cosas si no tuviera miedo de cambiar lo que parecía ser un buen escenario final. Sus lecciones en esta vida le enseñaron que las acciones de su hermano podrían terminar en conflicto y, sin embargo, no hizo nada pensando que todo esto era parte del destino que lo ayudaría a él y al reino a sobrevivir a un apocalipsis. ¿Cómo pudo haber adivinado que sus inacciones le costarían tanto? Era como si el destino mismo le estuviera poniendo una venda en los ojos, porque incluso cuando notó la existencia de otra persona reencarnada, no pudo encontrar ningún defecto en sus planes. Todo pareció ir mejor que la trama original incluso durante un par de años. Mirando a la joven y feliz familia, recordó cómo terminó su intento de tomar a Finlay como rehén gracias a la ayuda de un familiar. Erika había pensado por un tiempo que tal vez Finlay o alguien cercano a ella podría ser otra persona reencarnada, pero nunca tuvo la oportunidad de pensar mucho en ello porque pronto Thanos atacó. ¿Podría uno de ellos ser una persona reencarnada como ella? Esta no era la primera vez que pensaba esto, pero era la primera oportunidad de probar su teoría. ¿Eres japonés?, preguntó en Nihongo, lo suficientemente alto como para que todos en la cámara la oyeran. Sí, lo soy. Sus ojos se abrieron cuando Lord León respondió sin dudarlo en perfecto Nihongo. Sabía que no era la única que se había reencarnado en este mundo. Marie sedujo a los 5 objetivos de captura con tanta facilidad que prácticamente puso un brillante letrero de neón sobre su cabeza. Y por esa misma razón nunca sospechó que otra persona reencarnada pudiera ser tan astuta como lo había sido este hombre. Se escondió a plena vista y reemplazó a un personaje que probablemente fue mencionado solo una vez con un efecto devastador. Erika notó que Angélica y Olivia la miraban con sorpresa. A ella, no a su marido. Están conscientes de que su marido es una persona reencarnada. Pero la expresión confusa de Finlay le dijo que no era así. Tenemos algunas cosas de qué hablar, dijo el otro reencarnado en Nihongo nuevamente. Finlay, por favor mantén un ojo en Gil y Dallas. A pesar de estar claramente sorprendido, Finlay asintió después de un par de segundos. Lord León ayudó a sus mujeres a levantarse y luego las guió a la cámara que Angélica solía ocupar cuando era la sirvienta personal de su madre. La habitación no era lo que le correspondería a una sirvienta normal. Fácilmente acomodaba a la hija del duque, su esposo y su hermana esposa después de reemplazar la cama individual por una cama mucho más grande. La habitación tenía una bonita vista de uno de los jardines y tenía un escritorio y algunas sillas adicionales. Angélica se sentó en la cama con la protagonista y rápidamente fue abrazada por ella. Varios informes los describieron como cercanos, pero eso no se dio cuenta hasta que vio a la protagonista abrazar a Angélica de una manera reconfortante e íntima que Angélica parecía consolarse. Erika recordó en ese momento que, a pesar de su victoria total, los Redgrave no escaparon ilesos. El hermano de Angélica murió en la batalla y la línea de sucesión de los Redgrave no estaba tan clara en ese momento. Respirando profundamente, volvió a hablar en Nihongo. ¿No vas a despedirlos?, preguntó mientras miraba a las mujeres rubias en la habitación. Les confesé la verdad antes de la batalla. En todo caso, esto demostrará aún más que no estaba mintiendo cuando les dije que era un hombre reencarnado. Su compañero reencarnado la sorprendió. Nunca pensó en decírselo a su familia, primero porque no tenía pruebas de ello, pero sobre todo porque si no le creían su vida terminaría de una forma u otra. Erika asintió y pensó qué decir. Solo habló en Nihongo por capricho, sin esperar realmente que la pesadilla del pirata fuera el reencarnador.
si era honesta consigo misma, estaba incitando a Finlay a hacer el ridículo al seguir su ejemplo y decir tonterías frente a su hermano y sus cuñadas. ¿Es cierto que la mayoría de las cosas en las mazmorras son simplemente cosas mundanas?, preguntó el protagonista con genuina curiosidad. Erika nunca esperó una pregunta como esa, no parecía realmente tan importante en el gran esquema de las cosas como para pensar realmente en los usos de los objetos dejados en las mazmorras, pero de alguna manera eso era importante para la santa. Bueno, considerando que la mayoría de las cosas que se encuentran en mazmorras como la de la capital son interruptores eléctricos, electrodomésticos y máquinas dobladoras, sí, la mayoría de ellas son simplemente cosas que la gente usa todos los días. Hasta donde ella sabía, todas las cosas realmente valiosas encontradas originalmente dentro de las mazmorras ya habían sido removidas. León 50 Livia 0 Angélica se rió y la protagonista hizo un puchero. Claramente, le faltaba contexto aquí. El juego estaba amañado. Protestó la protagonista. Era extraño ver a una persona como ella actuando de manera un tanto infantil después de ordenar a 2 ejércitos que lucharan hasta el final. Como la mayoría de las máquinas en las mazmorras, dijo León, provocando que Angélica se riera a carcajadas y el puchero de la santa se intensificara. ¿Pasa algo, Erika?, Angélica preguntó bruscamente. Su comentario hizo que la protagonista volviera a levantar la guardia luego de su breve muestra de humor. Es un poco extraño ver a la santa en un entorno tan doméstico después, ya sabes, no se atrevía a decirlo, pero era estresante ver a una persona tan poderosa actuando de manera tan normal después de sellar la mayor parte del destino de su familia. Al final del día, Livia es tan humana como la gente que camina por la calle, como Angie, o incluso nosotros, dijo León a la defensiva. Ella entendió el mensaje. Este es un tema delicado y será mejor que lo deje claro. Y así lo hizo y aprovechó para hacer una de las preguntas que tenía en mente desde que supo de la existencia de Margie. ¿Cuántos años tenías cuando moriste, la primera vez? Erika vivió hasta los 60 y pensó que su experiencia de vida anterior la había ayudado mucho, pero dada su situación actual se preguntaba si ser demasiado cautelosa en esta vida no era la bendición que pensó al principio. Morí temprano en mi vida, en un accidente, admitió el joven con un poco de vergüenza en su voz. ¿Y tú? Entonces él era solo un niño cuando murió en su vida anterior. Como su tío a quien nunca conoció podría ser su tío. Sería demasiado conveniente suponer eso. Las posibilidades probablemente sean demasiado bajas como para siquiera molestarse en preguntar. Aunque la temprana desaparición de León en su vida anterior explicaría la audacia que mostró en esta vida. Eso explicaría por qué actuaste tan imprudentemente, poniendo en peligro a tu familia de esa manera, lo regañó, ganando una ceja levantada por parte del joven y sus esposas. Viviste más que yo entonces, quizás eras una anciana o un anciano en tu vida anterior. León dedujo correctamente. A haste. Erika miró levemente el último comentario, casi inaudito, pero se mordió la lengua. Los accidentes no prestan atención a la edad de las personas. Su tío en su vida anterior también murió joven después de todo. Pero tenía que reconocer que sus experiencias de vidas pasadas son de poca importancia en esta, especialmente considerando lo muy diferente que es el mundo. Y eso es ignorar los resultados de sus acciones en esta vida. Y si ella insistiera en este asunto, él probablemente le señalaría que él es mayor que ella en esta vida. Necesitaba algún tipo de influencia. Le hubiera gustado que ni Angélica ni el protagonista supieran de su condición de reencarnado para presionarlo, pero el joven le quitó esa opción. Pero Erika no estaba sin cartas para jugar. León actuó manteniéndose mayormente fuera de la trama del juego, suponiendo que dejó a la protagonista del segundo juego para que se las arreglara sola en Alcer como lo hizo con Mia, pero todavía estaba el problema del tercer juego, y nada de lo que ha hecho hasta ahora sugiere que lo supiera. Existía la posibilidad de que muriera antes de que se lanzara el tercer juego. ¿Qué quieres de mí?, preguntó, y dependiendo de su respuesta decidiría qué exactamente podía pedir como información sobre el tercer juego. Esa es una buena pregunta, dijo León, girándose para mirar a sus esposas. Angélica todavía estaba en los brazos del protagonista, y los brazos del protagonista acariciaban el vientre de la mujer de ojos rojos de manera bastante sensual.
Gilbert murió en batalla. Erika sintió un nudo en su garganta cuando notó la tristeza en la voz de Angélica. La guerra es algo tan horrible. Una vez escuchó en su vida anterior que la guerra no deja vencedores, solo sobrevivientes, y eso parecía más cierto que nunca justo en este momento en el que los leales probablemente usarán cualquier excusa para negar a los Redgraves su idoneidad para gobernar. Y Lord Roseblade y Lord Atle están en una conferencia privada, compadre. Esto puede parecer vanidoso, pero creo que intentarán nombrar a León como el próximo rey. ¿Entiendes lo que eso significa, Erika? Con gran esfuerzo logró deshacer el nudo que tenía en la garganta y tragar saliva. Erika sabía muy bien lo que eso significaba. El hecho de que la tomaran como concubina de León y le diera un hijo apaciguaría a muchos leales a Olfort. Incluso si en el futuro esos mismos leales presionaran para que su hijo heredara el trono, serían mucho más manejables. ¿Me obligarías a hacer eso?, le preguntó a León con voz temblorosa. Soy bastante capaz de realizar una inseminación artificial si no deseas tener coito con el amo. Un objeto esférico azul flotante se materializó de la nada y respondió en lugar de León. Era un artículo de pago para ganar. Por supuesto que me aseguraría de que cualquier descendencia que tengas sea hembra. Hablamos de esto anoche y lamentablemente eso es lo máximo que podemos ofrecer, dijo León con firmeza. Erika quedó casi impresionada por el frente unido que presentaban los amantes. Sin embargo, este no es el resultado que deseaba. Aún podría negociar algo mejor, como fingir su muerte y ser enviada a otro lugar para vivir libre, o más realista, para dejarla vivir en celibato. Suspiró. La libertad en el exilio es imposible y el celibato realmente quería eso. Pero no podía ignorar el hecho de que el único hombre con el que se le permitiría tener intimidad es también una de las personas que causó la caída en desgracia de su familia. E incluso con ese conocimiento podría cumplir un sueño que pensó que no se haría realidad en esta vida. Así es, cuando se dio cuenta exactamente de quién había renacido, supo que nunca podría convertirse en madre en esta vida. Su salud cada vez peor era prueba suficiente de que no podría dar a luz y sobrevivir. Los recientes acontecimientos han cambiado sus circunstancias. Sin embargo, esta es la pesadilla del pirata, la pesadilla de su familia. El hombre mantuvo a Angélica relevante para la política del reino, sedujo al protagonista original y sus contribuciones en la batalla prácticamente sellaron la victoria de sus enemigos. Ahora sería el momento ideal para jugar su última carta. Una vez que el tercer protagonista despierte, Arcadia sería la ruina del mundo. ¿Qué tal si hacemos un trato? Mi información sobre el tercer juego de la serie por mi libertad. Eso atrajo la atención de su compañero reencarnado. Tercer juego. A juzgar por lo rápido que la cara de León se puso verde y luchar para evitar que la comida se le escapara de la boca, no lo hacía feliz. ¿No es un fan?, preguntó retóricamente. Probablemente murió antes de que los desarrolladores finalmente lograran arreglar el primer juego. Muchas de las primeras revisiones del juego decían que los errores inducían al vómito. Jugué el juego como un favor, no como un fanático del género, dijo el otro reencarnado. Entonces, ¿hay otra amenaza del fin del mundo?, dijo en tono serio. Bueno, eso significa que la está tomando en serio y, a juzgar por las expresiones de su esposa, ellas también. Hasta donde ellos saben, este es conocimiento profético, por lo que es comprensible que valoren esta información. Perfecto. Sí, por supuesto, y si quieres oír sobre Arcadia y cómo evitar despertarla y enojar al Imperio, lo harás. Destruye Arcadia hace 4 semanas. En cuanto al Imperio, le aseguro Lady Erika, poseemos el poder de someterlo. Muchas veces un nuevo orbe flotante apareció de la nada, aunque esta vez el color prestado era rojo. ¿Eso es lo que te preocupaba a todos, Luxi? Se fue. Felicitaciones, Luxion, no pudo haber sido fácil. Su última carta es inútil. Patéalos mientras están caídos, haz lo que predicas. Ella ya no tiene nada. ¿Significa esto que podemos centrarnos en esparcir las semillas de la vieja humanidad? Porque esas hermanas gemelas de la República tienen derecho a su proverbial trono. ¿De qué está hablando la esfera de ojos azules? No quiero más guerras, Clearé. Hermanas de la República con derecho a gobernar. Está hablando del protagonista del segundo juego. Pero que ella recuerde, no tuvo un gemelo. Eso no es algo que podamos evitar, León Khan.
El santo reino de Rachel seguramente nos declarará la guerra ahora que piensan que estamos débiles y agotados por 2 guerras consecutivas, y los Velkans deben estar salivando ante la perspectiva de tallar una pieza de nuestro reino para ellos también. Necesitamos conquistar Rachel o apoderarnos de suficiente tierra para tener una cadena de suministro confiable antes de que estemos en posición de invadir la República. Luxion. Mientras sus cuidadores charlaban sobre futuras hazañas, Erika podía sentir que se hundía más en la desesperación. No tenía nada que no pudieran tomar simplemente por la fuerza. Seamos realistas, necesitaremos más tierras para recompensar a las casas que lucharon por nosotros, y al quitarle esas tierras a Rachel, estaríamos matando 2 pájaros de un tiro. Incluso pueden obligarla a cooperar amenazando a su madre. La señora Angélica tiene razón, sin mencionar que el hermano del maestro necesitará al menos un terreno digno de un marqués. Porque Nix necesitaría ser ascendido hasta marqués. Porque Lord Vince ha aceptado pasarte el trono con la condición de que el nuevo nombre del reino sea Redgrave Kingdom. Y eso lo hace oficial, tendría que tener un hijo para su compañero reencarnado pase lo que pase. Angélica, que nació bajo este sistema y no conoce nada mejor, se aseguraría de que así fuera. Eso suena como un dolor. Te hace pensar, Angie siempre estuvo destinada a convertirse en reina. No puedo decir que no sin ser un gran hipócrita, todo lo que puedo decir es que quería vivir en nuestra isla, ganar algo de dinero y criar a nuestros hijos. Convertirme en rey nunca estuvo en mis planes. A pesar de haber nacido princesa en esta vida, era una simple plebeya en su última vida, y ser una asalariada japonesa significaba que no tenía quejas sobre hacer reverencias cuando era necesario. Quién sabe, podría popularizar la dojeza en este mundo. Erika, ¿qué estás haciendo? La santa fue la primera en notar la postura sumisa que asumió. Por favor levántate, no quiero que la dojeza exista en este mundo. León, que aparentemente murió joven en su última vida, debe odiar esta práctica. Pero Erika vivió tiempos difíciles, recesiones económicas y un par de acontecimientos de pesadilla. Su experiencia de vida aseguró que no fuera ajena a esta práctica humillante, y a los beneficios de doblegarse ante alguien que no es una completa basura humana. ¿Es dojeza algún tipo de ritual de tu vida pasada? Erika escuchó a Angélica preguntar. Es una tradición. La dojeza muestra deferencia hacia una persona de un estatus superior, significa una disculpa profunda y sincera, o el deseo de un favor por parte de esa persona, explicó León. Ahora por favor párate, nunca me postro en delante de nadie. Sin embargo, eso tiene más que ver con que él muera joven que con cualquier otra cosa. ¿Pero qué quiere ella?, preguntó la santa, deduciendo inmediatamente el propósito de este gesto. Yo quiero 2 años de gracia para decidir cómo tener un hijo con Lord León. Por ahora no veía una salida a esto, pero con 2 años, las cosas podrían cambiar y podría surgir una oportunidad. Lo siento, pero no podemos aceptar su solicitud. Al contrario de lo que ella creía, no fue Angélica quien la negó, fue la santa. Incluso su compañero reencarnado se sintió sorprendido por esto. Erika miró a León suplicante, él debería poder anular la decisión de su esposa. Livia tiene razón, 2 años es demasiado, si nos demoramos demasiado invalidaría el objetivo de que te unas a nosotros y los leales a Olford podrían rebelarse. Hay vidas en juego aquí. Angélica explicó sin piedad. Por eso quería quedarme como varón, sin vidas en juego, solo una vida fácil, gimió León. Oh mi amor. Alguien como tú nunca estuvo destinado a permanecer solo como un varón. Angélica se compadeció de su marido y se levantó para darle un abrazo reconfortante. Aunque esperaba que pudiéramos ser solo una familia ducal. Angélica dejó escapar un par de lágrimas de sus ojos y un sollozo muy silencioso para acompañarlas. León bajó a Angélica, la sentó en su regazo y acarició suavemente su espalda, mientras ella apoyaba su cabeza contra la de él. La santa no se queda atrás en su esfuerzo por consolar a Angélica. Escucha Erika, te daremos medio año para tomar una decisión, realmente espero que aceptes ser parte de nuestra familia, incluso León entiende que esto es una necesidad. Como era de esperar, Angélica es quien habla. No te preocupes, estoy seguro de que nuestro León estará feliz de cortejarte, le gusta organizar fiestas de té, dijo el protagonista. Erika se siente aliviada al saber que lavarle el cerebro no es al menos su primera opción.
Acepto, dijo, en su vida pasada siempre logró completar sus objetivos haciendo concesiones, y aunque no está segura de que sus prácticas laborales de vidas pasadas se traduzcan bien en este entorno, al menos necesita intentarlo. No es necesario que decidas ahora, te lo preguntaremos de nuevo dentro de 6 meses, la tranquilizan las palabras del futuro rey. ¿Puedo reunirme con mi hermano, por favor? 0x0x0. Julius miraba con resignación los barrotes de su celda. Más allá de esos barrotes hay unas extrañas criaturas custodiando el acceso a este lugar. Ni siquiera pudo morir en batalla y lo único que le queda es esperar su ejecución. Al menos debería suceder pronto. El duque no. El traidor no tiene motivos para mantenerlo con vida y tantas cosas que ganar deshaciéndose de él. Dale suficiente tiempo a los leales y vendrán por él, son demasiado testarudos para perder sus cómodas posiciones sin hacer nada. Ni siquiera está seguro de cuánto tiempo ha estado aquí, ni siquiera sabía si era de día o de noche. Está tan cansado y sediento. Se acuesta en el incómodo catre que hay en un rincón de la celda y hace todo lo posible por dormir. ... El sonido atronador de algo golpeando los barrotes lo despierta. Lius. Julio. Mira los barrotes de su celda y encuentra a su madre allí, es un gran alivio verla viva. Madre. Sale del catre tan rápido que resbala y cae al duro y frío suelo de su morada, pero no le importa y se acerca a su madre. ¿Estás bien?, pregunta luego de que él cae torpemente, su madre le pone una mano en la mejilla y él se siente aliviado, sin embargo a pesar de esa sensación de que todo estará bien siendo falso. Sin embargo, todavía le está agradecido. Julius baja la mirada y miente. Sí, estoy bien por ahora. Yo, lo siento mucho, mi pequeño. Su llanto duele más que la caída. No es tu culpa, intenta consolarla y la abraza a través de los barrotes. Ciertamente, eres responsable de tus propias acciones, pero muchos dirían que si te hubieran criado adecuadamente, nada de esto sucedería. Una voz fría e indiferente rompe el momento y su madre llora aún más fuerte. Eso no era necesario. Su madre se derrumba y esta vez todo lo que puede hacer es abrazarla. Mira al dueño de esa voz, pero no tiene ningún efecto en el hombre. Lo mira fijamente un poco más, pero luego se da cuenta de que no importa cuánto tiempo lo intente, el otro hombre nunca se dejará intimidar por un hombre derrotado y encarcelado. No es bonito, pero es algo que necesita escuchar. Lady Milene, mi padre no tolerará a un niño como este. ¿Qué? ¿De qué está hablando? Su madre se puso rígida en el momento en que se pronunciaron esas palabras. Madre. Le pregunta, quiere que ella niegue lo que ese hombre acaba de decir, que le diga que no es verdad. Solo seré rehén de tu padre, dijo su madre, y aunque se siente aliviado, la situación no ha cambiado mucho. ¿Dejarás de fingir que eres un novato? Soy un noble rural e incluso yo sé que necesitarás integrarte en la familia, y no necesitas preocuparte, incluso si mi madre no estaría feliz al principio. No tienes que preocuparte, creo que después de un tiempo ella estará feliz de tener más bebés que mimar, especialmente si no tiene que parirlos ella misma. Por un instante Julius olvidó que estaba tras las rejas y se abalanzó sobre el hombre que insultaba a su madre. Pero todo lo que sintió fue dolor una vez que chocó con la barrera metálica que lo mantenía adentro. Julio. Gritó su madre. Suspiró, todo lo que logró fue preocupar a su madre. Por favor, aquí no, su madre le suplicó al hombre que estaba aquí para asegurarse de no ayudarlo a escapar. El hombre no dijo nada, pero asintió con la cabeza indicando que lo haría. ¿Quién es él de todos modos?, preguntó, nunca había visto a ese hombre antes. Soy Nix Bartford, se presentó el hombre. Por su nombre, Julius podía deducir que estaba relacionado con Pirates Bane, pero ¿por qué no decir su segundo nombre? Fia, preguntó. Julius solo quería que el hombre fuera civilizado para poder despedirse de su madre y ser educado parecía la mejor manera de lograrlo. Nick solo se encogió de hombros. Ayer era mañana no lo sé. Satisfecho con la respuesta y esperando que no hubiera más interrupciones, volvió a mirar a su madre. Tenía tantas cosas que decirle. Pero hay algunas cosas que quiere saber antes de tener que decir adiós de verdad. Madre, ¿qué pasa con Mary y mis amigos? Él preguntó. Chris tomó a Marie y trató de escapar. Esperaba tener éxito en su intento, pero no sabía nada de sus otros dos amigos.
Le dolió el corazón cuando su madre no dijo nada y miró hacia otro lado. Su silencio fue suficiente respuesta para él. Field y Marmory están muertos. Bartford volvió a intervenir innecesariamente. Julius miró al hombre, pero Bartford no estaba sonriendo, solo estaba explicando los hechos. Debe ser agradable estar ahí y hablar de las vidas de otras personas, como si estuvieras por encima de ellas. Julius acusó que le molesta mucho el hecho de que se refieran a sus queridos amigos como simples víctimas. Julius, susurró su madre, tratando de evitar un conflicto, y él la entendió, pero literalmente no tenía nada que perder. Pensé que lo sabrías mejor que yo, naciste en una posición de poder y privilegios, simplemente descartando a las personas que no eran de tu agrado, respondió Bartford de inmediato. ¿De qué estás hablando? Casi gritó, solo el abrazo de su madre le impidió abalanzarse sobre el hombre otra vez, al diablo con las rejas. Julio, detente. ¿De qué estoy hablando? ¿No te acuerdas de Angélica, la chica con la que creciste? Tu ex prometida. Bartford se acercó a su celda, sus manos fueron a su cinturón, donde tenía una espada lista para ser desenvainada. Lord Nix, por favor detente. Su madre se volvió para enfrentar al hombre iracundo. A Julius le duele ver a su madre en esta posición y quiso parar, pero se le acabó la paciencia. ¿Qué? Esa mujer que solo quería casarse conmigo para poder convertirse en reina. Él preguntó. Ella siempre fingía amarme, así que adiós. En lo que a Julius concernía, separarse de Angélica era simplemente alejarse de las malas compañías. No, la mujer cuyo deber era casarse contigo e hizo todo lo posible para enamorarse de ti. Bartford dio un paso atrás y se cruzó de brazos frente a su pecho, probablemente un gesto para no preocupar a su madre. El propio Julius respiró hondo y se calmó. Si su madre no estuviera aquí, la idea de provocar a Bartford hasta que el hombre lo matara para evitar una ejecución pública hubiera sido una opción viable. Eso es lo que dices, pero ella dio a luz al niño azotado por los piratas antes del primer aniversario de su boda. Dijo que demostraría lo poco que significaba para ella y siempre le molestó que Angélica se entregara tan fácilmente a otro hombre después de fingir amarlo durante tanto tiempo. Esa era la prueba que necesitaba para saber que todo lo que ella veía en él era un boleto a la corona. Julius, por favor para. Su madre una vez más se volvió hacia él, esta vez tomó su rostro entre sus manos y le suplicó que se detuviera nuevamente, por favor. Eso tiene más que ver con que eres un niño patético que nunca la trató bien que con ella o León. Bartford sonrió después de decir su parte. Julius respiró hondo, eso dolió más de lo que pensaba, sabía en el fondo que nunca tomó sus responsabilidades en serio como debería hacerlo un adulto, y que ser capaz de al menos tolerar a Angélica era parte de sus responsabilidades. Y supongo que pronto la traeré aquí para decirme exactamente lo mismo pero con mucho mayor detalle. Preguntó sarcásticamente, por supuesto que sería el chivo expiatorio de Angélica. Su madre lo abraza con más fuerza. No te hagas ilusiones, Angie está de luto por su hermano y acabamos de descubrir que Livia y ella están embarazadas nuevamente, así que tiene demasiado en su plato como para preocuparse por ti. Julius realmente no sabía cómo reaccionar ante la noticia de que su ex prometida esperaba un segundo hijo. Después de un momento de autorreflexión, se dio cuenta de lo incómodo que se sentía que Angélica hubiera dejado por completo su relación con él y la vida mayormente feliz que está viviendo ahora mientras él espera su ejecución. Por un breve momento se arrepintió de haber terminado su compromiso con ella, pero luego lo reprimió sin piedad. No cambiaría el maravilloso tiempo que pasó con Marie por nada en este mundo, especialmente la noche que compartieron juntos antes de la batalla. Entonces, Hilk y Brad están muertos, pero ¿qué pasa con Marie y Chris? Preguntó, quería al menos saber si su amada y su amigo lograron escapar o sí. Los dejamos ir. Julius estaba más que sorprendido por la noticia. Él estaba sorprendido. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Preguntó Julius, no tiene sentido dejar ir a uno de sus enemigos, si las situaciones fueran al revés, él nunca habría dejado ir a un enemigo. No tiene sentido perseguirlos, si Archie lleva a la fan a uno de los leales, y ellos intentan destronar a Lord Vince, los aplastaremos y haremos de ellos un ejemplo.
Si, por otro lado, abandonan el reino y viven una vida normal, entonces no son una amenaza y nos aseguraremos de que todos sepan que Sforza intuyó de Pirates Bane y eso disuadirá a otros de atacar. Eso fue ingenuo, Julius lo sabría, está en esta celda porque también se creía invencible. Pero ¿quién era él para impedir que sus enemigos cometieran un error? Miró a su madre nuevamente y le hizo la última pregunta realmente importante que le quedaba: ¿qué pasa con Erika? Tenía pocas esperanzas para los bastardos que engendró su padre. Están en una zona de penumbra mortal, siendo demasiado importantes para dejarlos vivir y al mismo tiempo no lo suficientemente importantes como para ser utilizados como rehenes. Ella fue entregada a la ruina del pirata como rehén. Su madre, la voz de la ex reina tiembla mientras habla. Esto duele, sus últimos parientes vivos pasarían el resto de sus vidas siendo utilizados unos contra otros. Maud madre le falla su propia voz, su querida hermana, que siempre la apoyó, ahora se convertiría en la incorporación no deseada a la familia de Angélica, en el peor de los casos, o en el acompañamiento de un hombre que no se preocupa por ella. Lo siento mucho. Esto es su culpa. Todo esto, si se hubiera quedado con Angélica nada de esto hubiera pasado. Su egoísmo le costó todo a su familia. Lo siento, madre. 0x0x0x0. Julius había llorado larga y profundamente. La presencia de su madre fue de poco consuelo cuando estaba a punto de sufrir indignidades indecibles a manos de los suegros de Angélica. Y aunque fue perdonado, ese hecho de ninguna manera alivió su corazón. La peor parte fue cuando asumió parte de la culpa, admitiendo que debería haber sido más estricta. Una parte de él estuvo tentada de echarle la culpa de todo esto a ella, habría sido muy fácil hacerlo también. Pero él lo sabía mejor. Si los Redgrave hubieran tomado su decisión con gracia, nada de esto habría sucedido. Pero no. Angélica tenía que salirse con la suya, el resto del reino al diablo. Es como dijo Marie, la guerra se libró gracias a una niña mimada y a un hombre astuto. La muerte de sus medio hermanos, la destrucción de la capital y las futuras invasiones al reino son culpas de Redgrave. Cuando la puerta del salón se abre una vez más, hace lo posible por secarse las lágrimas y recomponerse. Probablemente era Angélica quien venía a humillarlo y regodearse de su victoria. Hermano. Erika. Julius hace todo lo posible por abrazar a su hermana pequeña a través de los barrotes como lo hizo cuando su madre la visitó antes. El alivio lo invadió, su madre le dijo que estaba salvada y que Erika se convertiría en su rehén para garantizar su cooperación, pero verla viva con sus propios ojos lo llenó de alegría. Se quedaron así, abrazándose durante unos segundos antes de que sus ojos vagaran por el pasillo. No permitieron que su hermana viniera aquí sola y pronto la encontró. Hizo todo lo posible para evitar su mirada, pero pudo verla mirándolo como si fuera una especie de monstruo en una exhibición. ¿Qué va a pasar contigo?, preguntó en voz baja. Sabía que ella estaba apegada a la casa de Angélica, pero no cuáles eran los planes de su ex prometido con respecto a su hermana. A mí, me dieron 6 meses para llorar, después de eso, Lord Bartford me cortejará, dijo con resignación. Eso hizo que le hirviera la sangre. Entonces, los Bartford utilizarán a sus 2 últimos parientes supervivientes como calentadores de camas. Huye al templo, jura celibato, le susurró su orden al oído. No sirve de nada, si intento eso, terminaré como una de las esposas leales de nuestra familia y luego aplastaré a mis seguidores nuevamente, pero los Bartford no me mostrarán piedad por segunda vez. Debe haber alguna salida para ti, susurró de nuevo. La bruja negó con la cabeza divertida, esta vez lo escuchó. No, probablemente había escuchado todo. ¿Te parece gracioso nuestro sufrimiento, bruja? Podía resistir esta situación por más tiempo y simplemente necesitaba alguna forma de tomar represalias y esta mujer, una ex noble de bajo rango, era el blanco perfecto para su ira. No, es tu falta de conciencia lo que me hace cosquillas, fue su respuesta. Por un momento pudo ver todo el odio que ella albergaba hacia él, y lo sobresaltó por un momento. Pero tenía sentido, ella estaba en contacto constante con Angélica, quien sabe con certeza que lo odia, por lo que esta bruja solo sabría lo peor de él. Estaba a punto de ponerla en su lugar cuando Erika sacudió la cabeza y le puso un dedo en la boca para silenciarlo. Ella tiene razón, ¿sabes?
le dijo, con una sonrisa triste y un poco de enojo en sus ojos. La verdad, nunca piensas en las consecuencias de tus acciones y cómo afectan a las personas que te rodean. Fácilmente podrías haberte casado con Angélica y luego tomar a María como tu concubina y evitar la guerra. Fue gentil pero también acusadora, no fue tan simple. No podía tolerar a Angélica y todo lo que ella representaba. La mujer que pretendía amarlo era la causa de todo lo que salió mal en su vida. Angélica nunca lo habría permitido. Estoy segura de que María habría muerto en algún accidente poco después de que la cogiera como mi amante, así de despiadada era. Eso no es cierto, el deber de Angélica era mantenerte feliz. Es cierto que ella nunca te amó, pero ella no es alguien que descuidaría su deber. Incluso ahora está dejando sus sentimientos a un lado y permitiendo que nuestro marido se lleve a otra mujer para siempre. Por nuestro nuevo reino, y ella sí ama a nuestro león, dijo la bruja en un tono severo que no dejaba lugar a discusión. Pero él no estaba dispuesto a dejar que ella tuviera la última palabra, no cuando estaba completamente equivocada acerca de Angélica. No la conoces como yo, dijo, sabiendo que Angélica probablemente había construido una fachada para seducir al ingenuo noble fronterizo. ¿En serio? Entonces ¿no te importaría decirme cuál es su plato favorito? La bruja volvió a hablar con sarcasmo resumando de su voz. Buscó la respuesta en su cerebro, seguro de que no le tomaría más de un par de segundos encontrarla, pero después de esos 2 segundos se encontró sin respuesta, por lo que optó por la más cara y refinada trufa blanca. Risotto, dijo confiado en su respuesta. Bueno, estarías equivocado, a ella le encanta la liebre asada, especialmente cuando se come durante un viaje al aire libre, dijo la bruja con cara de suficiencia. Pero eso no tenía ningún sentido, por mucho que despreciara a Angélica, ella es una dama adecuada y fue criada para convertirse en la próxima reina, simplemente no podía imaginarla disfrutando de un plato tan simple. Esa no es la Angélica que conozco, murmuró. La Angélica que conocías estaba haciendo todo lo posible para cumplir con su deber hacia ti, incluido tratar de enamorarse de ti. La verdadera Angie es una mujer amable pero estricta que ama a su familia y aprecia cada oportunidad de salir a una aventura con nosotros. La suave sonrisa de la mujer casi lo convence. Pero él sabe que todo lo que ella dijo es solo mentira, de lo contrario, todo lo que pasó sería culpa suya. ¿Estás mintiendo, bruja? Él respondió. ¿Cómo puedo confiar en alguien que dice ser la verdadera santa? Dijo sabiendo que no importa qué tipo de fuente externa usara esta mujer, María es la santa. No me importa el título de santa, y recuerdo cuando estábamos en la academia. Pasabas todo el tiempo evitando a Angélica y retosando con la santa, y dudo que fueras diferente antes de ese momento, lo acusó la bruja. Y ella tendría razón. Sin embargo, ¿por qué querría alguna vez estar con ella? Preguntó. Ella estaba destinada a ser el muro que mantendría mi felicidad fuera de mi alcance. Porque era tu deber. Decir que estaba sorprendido por el arrebato de su hermana sería quedarse corto, y quizás igualmente impactante fue el hecho de que la amable y educada Erika le estaba apretando el brazo con todas sus fuerzas. Nacimos en la realeza, nunca se nos negó nada. Su hermana, que hasta ese momento tenía la cabeza gacha, lo miró directamente a los ojos y, a través de sus ojos, pudo ver que estaba llena de dolor y resentimiento. ¿Alguna vez notaste todo el esfuerzo que puso Angélica para convertirse en tu reina ideal? ¿O el hecho de que si te hubieras casado con ella habrías gobernado sin oposición? Yo nunca intentó afirmar que nunca habría sido feliz así. ¿Y qué? ¿Pensaste que nuestro padre te pasó el trono solo porque de alguna manera lograste activar el barco real? Él asintió, ya que ciertamente pensaba que ese era el caso. De lo contrario, ¿por qué su padre renunciaría al poder del trono? No. Padre lo hizo para poder ser libre de vivir la vida que quería. Ella volvió a gritar. Incluso un padre que fornicaba con tantas mujeres como podía, comprendía que su deber debía cumplirse. Erika, Julius no quería escuchar esto y trató de alejar suavemente a Erika y. Mi deber era casarme con un miembro de la casa Fraser y proteger la frontera con Rachel para ti, e hice lo mejor que pude para poder cumplir con ese deber. Hice lo mejor que pude para convertir a Elijah en un socio aceptable, y a cambio hice lo mejor que pude para convertirte en el mejor apoyo que podría ser para él. Ella apretó su brazo con más fuerza, como si percibiera su intención de retirarse a su celda.
porque vivimos para nuestra casa y nuestro reino, la guerra civil que acaba de terminar. Preguntó. No fue iniciado por una niña malcriada y su astuto padre, los culpables fueron un rey que no se molestaba en gobernar, una reina que no se atrevía a disciplinar a su hijo y un príncipe mocoso malcriado. Julius finalmente se cansó de las cosas que su hermana escupía como una especie de veneno corrosivo y la empujó. Se arrepintió inmediatamente. Intentó atravesar los barrotes una vez más para ayudarla y consolarla, pero aún le faltaba el poder para hacerlo. Erika, lo siento. Dijo con desesperación que esta era la última vez que podría ver a su hermana pequeña y que no quería que su último recuerdo de él fuera así. Cuando la bruja caminó hacia Erika, sintió que su corazón latía más rápido, tenía miedo de lo que esa mujer podría hacerle. O ya lo hizo. Por supuesto. Erika ya está bajo uno de los hechizos de la bruja. Aléjate de ella. Gritó tratando de salvar a Erika de las garras de esa mujer mientras intentaba sin éxito alcanzar a su hermana. Lo siento Erika, pero no creo que sea seguro para ti quedarte aquí, dadas las circunstancias. Dijo la bruja y para su horror vio a su hermana sentir con tristeza. Erika sintió verdadera desesperación cuando vio a la bruja llevarse a su hermana pequeña, no había manera de que pudiera fallecer en paz, sabiendo que su hermana sería criada como una yegua, para apaciguar a los últimos nobles leales a su familia. Y nada pudo hacer al respecto. 0x0x0x0. Sonja Evans miró con admiración los horripilantes dispositivos que estaban instalados en el centro de la plaza más grande de la capital ubicada frente al palacio. Ella está aquí impulsada por una mezcla de necesidad y curiosidad. ¿Por qué si no estaría en un lugar tan lleno de campesinos? Hoy era el cuarto día después de que terminara la batalla que destruyó su hogar. Si no estuviera segura en el sótano de su mansión, no estaría aquí hoy. Se construyó un imponente escenario para albergar en su cima al nuevo rey y su familia, o para ser precisos a esa hija exiliada de él y su familia. Bien. Ella sonrió al pensar en la muerte de Gilbert Rapa Redgrave. Era bastante poético que ninguno de los lados saliera ileso después de todo el caos que desataron. Debajo de ellos están sus aliados más cercanos, que probablemente reemplazarían al resto de las casas fundadoras. Frente a ellos hay dos conjuntos de postes que sostienen las espadas más grandes, más afiladas y más poderosas que jamás haya visto. Lo peor fueron las dos picotas bajas en la base del poste y las canastas justo delante de ellos. Sabía que hoy los Redgraves están ejecutando a los dos últimos reyes de la dinastía Olford. Los rumores dicen que todos los bastardos de Roland ya fueron ejecutados, incluso los bebés. Mientras pensaba en la brutalidad del nuevo régimen, se preguntaba si su marido, que no era bueno para nada, sería capaz de conseguir que el nuevo rey reconstruyera su hogar. Y tal vez algo extra, dudaba que algún día olvidaría a los dos brutos que luchaban dentro de su casa. Sonja sintió un escalofrío recorrer su espalda solo de pensar en las enormes huellas que cubrían el suelo de su casa. Luego vio como el magullado y maltrecho rey Roland era asegurado en la primera picota y un verdugo colocaba una canasta justo debajo de su cabeza. Ella siempre pensó que Roland Rapa Olford era un hombre guapo, y era realmente una lástima que estuviera obsesionado con follar con chicas núbiles en lugar de buscar una mujer real, pero él era solo un hombre, con o sin corona. El siguiente fue el hijo de Roland, Julius. Estaba en mucha mejor forma que su padre, pero todavía tenía bolsas debajo de los ojos, y se puede decir que ya no tenía vida en los ojos. Su muerte es un desperdicio, hombres tan guapos no crecen en los árboles. Un hombre avanza y explica la necesidad de derrocar a los Olford. Bla, 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 bleu. Todo lo que dice no significa nada. Solo quería que esto terminara para poder volver a su vida normal. Se refugió con su amiga Laura ya que su casa fue destruida y la perra ya quería que se fuera. Será mejor que su marido se apresure a reconstruir su mansión, o de lo contrario se asegurará de que su bastardo más joven muera en el próximo conflicto con Rachel. La repentina caída de las espadas que mataron a los ex miembros de la realeza la tomó por sorpresa. Hay tanta sangre. Si no fuera tan poco femenino, habría vomitado ahora mismo. A su alrededor la gente comienza a vitorear y ella hace lo mejor que puede para unirse a ellos, pero la vista de las dos cabezas cayendo sobre las canastas le ha dejado una profunda impresión, y apenas puede emitir ningún sonido que salga de su boca.
El rey duque se levanta sonriendo y con las manos pide al pueblo que deje de vitorear. Gente del reino Redgrave, comienza su discurso una vez que el ruido cesa, y sus primeras palabras confirman el cambio del nombre del reino, para coincidir con el de su casa. ¡Qué predecible! Sonja parpadeó y pudo ver las cabezas caer otra vez. Hoy marca el fin de una era de corrupción e incompetencia donde los tontos podían salirse con la suya solo por quien los engendró. Además, marca el comienzo de una era en la que una familia pretenciosa y violenta puede hacer lo que quiera, pero eso no se dirá porque no es conveniente para los nuevos Royals. Al final del día, realmente no importa si es un Allfort o un Redgrave el que gobierna esta tierra, son básicamente iguales a sus ojos, y eso es bastante conveniente. Sonja prescindió del monótono discurso de su nuevo rey en favor de asuntos más preocupantes, como cuánto tiempo pasará hasta que comience el próximo conflicto. Estaba segura de que muchos de los miembros más antiguos del bosque están listos para reclamar un seguro por la tragedia de sus maridos fallecidos. Ella ignoró cómo una anciana vestida de oro y blanco ponía la corona en la cabeza del nuevo rey y todas las tonterías religiosas que conllevaba. Ella era demasiado joven para haber proporcionado un títere a la organización, su propio hijo es un oficial de la guardia del castillo y su marido intentó durante mucho tiempo cortejarla. Era irritante si se hubiera dado cuenta de que ella no tenía ningún interés en él hace 4 años. Años antes tendría algo de dinero extra para gastar ahora mismo. El héroe de la guerra, Leon Rapaport. De repente el aire se sintió pesado y ella sintió el cambio en el humor general de la gente en la plaza. Miró a la mujer que estaba a su lado, pero tampoco sabía lo que estaba pasando. Volteándose hacia el otro lado miró a un hombre con ropas de campesino y una sonrisa en su rostro. Estaba debatiendo consigo misma los méritos de pedirle a la forma de vida inferior la información que desea. ¿Es esa información realmente lo suficientemente importante como para mancillar sus oídos con la voz de un plebeyo? Decidiendo que mientras su aliento no apestara demasiado no sería tan malo, valdría la pena, estaba a punto de hablar pero el hombre y la mayor parte de la plaza estallaron en un rugido de aprobación. Les tomó lo que pareció una eternidad detenerse y ella finalmente tuvo la oportunidad de preguntar, ¿qué pasó? El hombre la miró con irritación y en lugar de responder como se supone que debía ser, hizo su propia pregunta. ¿No estabas prestando atención? Sonja resistió la tentación de simplemente ordenarle a su sirviente exclusivo que aplastara la cabeza del campesino, aunque tenía demasiada curiosidad. El hombre tuvo suerte esta vez, así que solo lo miró fijamente en respuesta. Lord Vince acaba de anunciar a Lord Leon como príncipe heredero, dijo el hombre antes de mirar a su sirviente y luego se alejó. Un aventurero por rey. Qué nostálgico. Y es conveniente, seguramente el bosque podrá dar vueltas alrededor de ese paleto del campo. Esas reformas incluirán reemplazar a los oficiales ineptos cuya única estrategia es depender de números superiores y una altura mínima para ingresar al ejército, y en caso de fallecimiento la pensión será dirigida a la madre biológica del hombre en cuestión, con esto tratando de evitar no solo muertes innecesarias, sino también la explotación de nuestros jóvenes. Ya se está llevando a cabo una investigación a gran escala y los culpables, después de escuchar esas palabras, Sonja pasó de sentirse excluida a sentirse aliviada de que su marido tardara tanto en engendrar a sus bastardos. 0x0x0x0. Vince no se sintió aliviado, ni mucho menos feliz después de ejecutar a Roland. Había perdido tanto en esta guerra. Sabía que había riesgos involucrados y se sentía dispuesto a pagar por este reino con su vida. Pero no con Gilbert. Se suponía que su hijo viviría a toda costa. Su hijo tenía un trabajo fácil y lo desempeñaba admirablemente. Si no fuera por ese caballero del imperio, su hijo todavía estaría aquí, siendo un pilar en el que podría apoyarse mientras se prepara para su retiro y lidia con la muerte de Robert. Ese día perdió el orgullo y la alegría. Por mucho que ame a Angélica, ella dejó en claro que ahora se considera una Bartford y él ha llegado a aceptarlo. Probablemente esa fue la razón por la que vertió todas las esperanzas y sueños que tenía para su casa sobre los hombros de Gilbert. Vince se sintió más cerca de su hijo que nunca en su vida el año pasado. Cada oportunidad que tenía de compartir con él era apreciada, incluso si esas oportunidades las pasaban hablando de los asuntos de la corte, todavía había momentos en los que podían compartir una copa y hablar sobre sus vidas.
Habló de las cartas de Angie que estaban llenas de cosas que hacía el pequeño Gil, ya que sabía que su hijo no se sentía cómodo hablando de los momentos íntimos que compartía con su amante. Y a cambio Gilbert le había confiado sus temores de no poder tener nunca un hijo, lo que sería considerado un gran fracaso. Compartían la esperanza de que Miriam tuviera éxito esta vez y tuviera un bebé sano y le ahorrara a Angie el dolor de dejar ir a su hijo. Incluso si ahora es una Bartford, aceptaría permitir que Gilbert adopte a su hijo si eso significara que eventualmente se convertiría en rey. Y aunque no le gustó, Vince tuvo que aceptar cuando Gilbert le dijo que esta sería la última vez que intentarían tener un bebé ellos mismos. 5 intentos fallidos han dejado una cicatriz mental en Miriam y su hijo, especialmente considerando que había un candidato viable para la adopción disponible. Los familiares de Leon ahora están monitoreando el embarazo de Miriam para asegurar la supervivencia de sus nietos, y si hay que creerles, son un par de niñas mellizos. Se secó una lágrima que rebeldemente apareció en el rabillo del ojo. Su hijo nunca tendría la oportunidad de sostenerlos en sus brazos y verlos crecer. Miriam casi se derrumbó cuando se enteró de la muerte de Gilbert y tuvieron que sedarla para proteger a los bebés que llevaba. Por suerte, al día siguiente estaba más tranquila y estuvo 3 días de duelo antes de acercarse a él y pedirle un favor bastante sensato. Suponiendo que los familiares de Leon estuvieran en lo cierto, una de sus niñas estaría comprometida con el bebé Gil. Vince acordó hacer todo lo posible para lograr precisamente eso. Su nuevo reino necesitaría estrechar sus vínculos y asegurar alianzas dentro y fuera. Aunque ya tiene planes de aumentar su poder nacional, expandiéndose al territorio de Rachel para intimidar a sus enemigos con una demostración de fuerza y recompensar con nuevas tierras a los nobles fronterizos que voluntariamente se pusieron de su lado cuando más era necesario. Sería divertido ver a ese bastardo hedonista mencionar el nombre del imperio para intimidarlo. Pero eso funcionaría esta vez, no después de enterarse de que por un golpe de suerte encontraron a la hija favorita del emperador. El hombre que mató a Gilbert era realmente extraordinario, y estaba aquí protegiendo a la hija ilegítima del emperador. Eso fue lo que lograron aprender antes de que se le permitiera fallecer al hombre. La devolvería después de que Rachel fuera pacificada, y con Leon y sus hermanos eso sería bastante pronto. De todos modos, estaba seguro de que Angie aceptaría el trato, con alguna condición. Probablemente querría que Gil pudiera elegir entre las hermanas y tal vez socializarlas mejor para evitar que se repitieran las circunstancias que las llevaron a la rebelión. Haría todo lo posible para supervisarlos a todos y asegurarse de que sus nietos tuvieran una buena relación. Gilbert también lo habría querido así. Vince sintió una nueva punzada de dolor, como si le recordara la muerte de Robert. La muerte de su amante fue un jarro de agua fría, pero en cierto modo era de esperarse. Bobby insistió en permanecer en el campo de batalla, sin importar cuánto intentara alejarlo del frente. Pero ya no era el mismo después de perder ante Leon. Vince nunca logró que le explicara cómo se sentía exactamente acerca de ese duelo. La apariencia de Leon era como un huracán que sacudió su casa hasta lo más profundo, y sus caballeros estaban en el ojo del mismo. Organizó torneos cada 4 meses para mantener a sus hombres alerta y ocupados. Eran lo suficientemente regulares como para que no fuera extraño que hasta 10 jóvenes aparecieran para tratar de impresionarlo con sus increíbles habilidades, con la esperanza de impresionarlo lo suficiente como para ganar una invitación a unirse a sus filas. Al principio no pensó mucho en el joven, solo otra cara nueva que probaría la tierra de la arena de su casa. Eso cambió cuando presentó su Goliat de barco y su armadura de caballero, ambos siendo objetos perdidos. Leon había elevado su estima por haber alcanzado el éxito como aventurero, algo con lo que soñaba cuando era más joven. Fue sincero con sus intenciones desde el principio. Estaba a punto de ser ascendido a barón y quería unirse a su facción a cambio de una buena esposa. Cuando Vince vio al arrogante sintió lástima por el joven e incluso le permitió usar una de las armaduras de caballero de su casa, pensando que Leon confiaba en su armadura obsoleta solo porque era un objeto perdido. Quería que el joven tuviera éxito y por eso se ofreció a contratarlo con una mujer digna de sus habilidades. Al principio pensó que eso implicaría casarlo con una de las hijas de los varones que le juran lealtad.
pero cuando derrotó a un hombre que había estado escalando posiciones constantemente en el torneo durante los últimos 3 años de una manera tan despiadada y eficiente, supo que tendría que esforzarse un poco para cumplir su palabra. Cuando León llegó a las semifinales, pensó que se había ganado el premio gordo con el joven talento que había caído en sus manos, lo casaría con Cordelia y mantendría al poderoso joven al lado de sus queridas hijas. Estaba listo para verlo perder ante Robert y darle la buena noticia justo después de su derrota para animarlo. Y luego pelearon. Robert, el hombre que lo consoló después de la muerte de su esposa, se tomó la pelea en serio después de verlo herir a 2 veteranos demasiado confiados. Su caballero número 1 quería poner al joven en su lugar después de tal falta de respeto, se lo dijo antes de comenzar. Sin embargo, incluso con una armadura superior, Robert no pudo tomar ventaja y se encontró perdiendo terreno ante León, y pronto Vince comprendió que no podría cumplir su palabra al joven, ni siquiera si lo casara con uno de sus sobrinas. Cuando vio que el intento desesperado de Robert de robar una victoria de las garras de la derrota fracasó espectacularmente, sintió miedo después de que el joven apenas pudo evitar que su mano matara a su amante secreto, sintió alivio. Le estafaría su previo porque su hija ya estaba comprometida. Robert cambió después de ese día, se dedicó más a su entrenamiento y, aunque disfrutó de los resultados, no pudo evitar preocuparse por él. Porque Robert siempre se enorgulleció de su posición como el más fuerte entre sus fuerzas, pero después de ese duelo quedó claro para cualquiera que presenciara el duelo que había un nuevo caballero número 1 entre sus filas. Vince fingió deliberar sobre la prometida esposa de León mientras se aseguraba de que su amante pudiera recuperarse completamente de sus heridas. Lo regañó juguetonamente en privado, ya habían pasado su mejor momento y tarde o temprano alguien se volvería más fuerte que Robert, eso era inevitable, y si bien podía entender que era mucho antes de lo que esperaban, no lo pensó como algo malo. Luego, después de 3 días, informó a Cornelia sobre su decisión y estaba listo para anunciarle a León sobre su premio cuando llegaron noticias sobre la traición de Julius. Ninguno de sus caballeros se ofreció como voluntario para ser el representante de Angélica, sabía que lo harían si se les ordenaba, pero la situación era demasiado grave como para apresurarse hacia el peligro. Entonces Robert se ofreció a luchar por ella cuando nadie más lo hizo. Quizás esa debería haber sido su primera advertencia, que su querido Robert había comenzado a cuestionar su valor para la casa Redgrave. Por desgracia, se le había dado la oportunidad de salvar a su hija y mantenerla a salvo en la forma de León y ciertamente no la desperdició. Siempre se arrepentirá de no haber hecho más para tranquilizar a Robert acerca de su importancia para él personalmente por encima de su valor para la casa Redgrave. Y ahora tenía nuevas obligaciones y una tarea incómoda que no quería delegar. Él sería quien cargaría con toda la culpa por las decisiones impopulares que hay que tomar, como desarmar el templo y asegurarse de que no estuvieran tan involucrados en la identificación de futuras santas en el futuro. Era consciente del peligro que la religión oficial del reino representaba para los gobernantes con su considerable poder militar estacionado justo en la capital, una daga apuntando a su familia. Todavía tiene su flota en la capital, y es el momento perfecto para llegar a un acuerdo con el clero. Tiene muchas razones para desarmarlos y desacreditarlos, comenzando por señalar que habían sido sobornados para nombrar a Laufen como la santa, a pesar de las muchas cartas de la señorita Joan de Spring Valley y enviadas carta tras carta pidiéndoles que evaluaran a Livia. 0x0x0x0. Lelia estaba esperando junto a su gemela en una de las habitaciones del palacio, era un lugar acogedor con una hermosa vista del jardín oeste. A los Bartford les tomó una semana traer a su sujeto más cercano de su territorio, que afortunadamente la incluía a ella y a su hermana. El viaje fue sombrío con muchas mujeres y niños de luto a bordo, las viudas y los hijos de los hombres que cayeron en la batalla. Entre ellos estaba Mercé, la media hermana de Lord León. Aparentemente, uno de los bastardos del padre de su señor murió en batalla. De mala gana, Lelia decidió darle tiempo a León para que llorara la pérdida de su medio hermano antes de comenzar de nuevo la búsqueda de su corazón.
La puerta de la cámara se abrió y Lady Olivia entró acompañada por otra dama, era 2 o 3 años más joven que ellas, pero a juzgar por su piel clara y su pecho incipiente era obvio que se convertiría en toda una belleza. Lelia no sabía qué esperar de esta reunión, sabía que la segunda esposa de Lord León era consciente de que se sentía atraída por él, pero Lady Olivia nunca le dejó saber cómo se sentía al respecto las veces que fue sorprendida espiando su entrenamiento. Para ser honesta consigo misma, Lelia estaba nerviosa, muy nerviosa. La derrota de la casa Olford fue solo el final solo para ellos. La vida continúa para todos los demás, los Redgrave y especialmente los Bartford tienen mucho por delante, tantos nobles dentro del reino aún no reconocen a Lord Vince como el nuevo rey, y por si fuera poco estaban rodeados de vecinos oportunistas que seguramente se están preparando para atacar. La situación podría ser buena para la casa Bartford, ella ya escuchó la noticia sobre el nombramiento de Lord León como próximo rey. Ese nombramiento no fue planeado y abrió tantas posibilidades con respecto a ella y su hermana, que los Bartford simplemente podrían decidir que mantenerlos cerca era demasiado para ellos, y es muy posible que la República los culpe por la muerte de su heredero. Me alegro de verlos a los dos, bienvenidos a la capital del reino de Redgrave y a nuestro nuevo hogar, el Palacio Real. Olivia dijo con su habitual tono educado y agradable que solo logró poner a Lelia aún más en guardia. Gracias, es agradable estar aquí, dijo Noelle con una agradable sonrisa, pero Lelia sabía que su hermana estaba tan nerviosa como ella. Hubiera sido mejor si sus benefactores solo fueran promovidos a una casa ducal. Estoy segura que a estas alturas ambos ya habéis escuchado la noticia. Mi esposo fue designado como el próximo rey, dijo Olivia, con los ojos fijos en ella, buscando una reacción. Lelia no sabía qué esperaba la rubia de ella, pero sabía todo el posible resultado de sus reacciones, solo esperaba lo mejor, pero sabía que esto podría terminar con ella y su hermana siendo deportadas de regreso al República. Sí, dijo Lelia, después de todo, es un tema bastante popular en el palacio. Otros rumores también. Dijo en voz baja, sin estar segura de si esos rumores son ciertos o solo chismes. Mirar a la mujer más joven que coincide con la descripción de la hija del rey Roland y que acompaña a la esposa de la persona que le gusta parece validar los rumores que escuchó acerca de que la ex reina y princesa del reino fue salvada y agregada a la casa Bartford. Estoy segura de que escuchaste los rumores, dijo con desdén la joven, quien casi con seguridad es la ex princesa del reino. Esos rumores también son ciertos, dijo Lady Olivia con firmeza, eso no era algo que Lelia esperaba de ella, hasta ahora era mucho más agradable, pero podía entender que no estaría contenta con el movimiento desagradable pero políticamente inteligente. Lelia sintió una sacudida de desesperación recorrer su columna. Sin embargo, Erika no ha decidido en qué capacidad se unirá a nosotros. Le permitiremos llorar durante 6 meses y después de eso, León comenzará a cortejarla. Lady Olivia hizo una pausa para mirar a Erika. Si Erika y León puede formar una relación, ella se unirá a nosotros por completo, pero si no pueden, ella le dará un hijo a mi esposo y se mantendrá a distancia y será cuidada adecuadamente. Duro. El mundo era un lugar cruel, la joven debía afrontar 2 futuros verdaderamente desagradables, pero a juzgar por su falta de reacciones estaba plenamente preparada para ello. Ella se compadeció de ella. Pero Lelia no podía darse el lujo de demostrarlo porque el mundo también era cruel con ella. A este paso nunca podrá acercarse a un hombre tan magnífico, y lo que es peor, esa mocosa ni siquiera está feliz después de ganar una lotería para la que nunca compró un boleto. No era suficiente que Lelia careciera de los encantos que Lord León buscaba en una mujer. Seguía rodeándose de más y más bellezas. Reinando rápidamente en sí misma, evitó mostrar su ira, pues luego de pensarlo nuevamente, el precio del boleto de la ex princesa era la vida de la mayor parte de su familia. Sin embargo, las costumbres medievales de este mundo todavía están en juego y Lelia aún no está fuera del juego, o incluso ha comenzado a jugarlo. He estado leyendo sobre la República, dijo la rubia, eso fue bueno para ella, para ellos, son los últimos miembros de la casa Lespinace, su linaje aún es valioso para ellos, lo ideal sería que al casarse con uno de ellos Lord León, les daría la oportunidad de reclamar parte de los recursos de la República, y no ella no necesita sacrificar
sacrificarse por ella, con mucho gusto mordería la bala por ella. Y aparte de encontrar su religión un poco rara, sí, todo eso de adorar a un árbol semisensible siempre le pareció ridículo, pero el árbol sagrado es ciertamente poderoso y se ha ganado su estatus de deidad en la República. Oye, al menos no adoramos a ninguna mujer muerta. Algunas cosas nunca cambian, sin importar el mundo, una de ellas era la necesidad de defender la cultura en la que naces. La propia Lelia sintió la necesidad de defender el árbol también, aun sabiendo el riesgo que representa. No estamos aquí para un debate teológico, dijo la ex princesa del reino lacónicamente tratando de llevar la conversación a terrenos productivos. Bueno, al menos no del todo, dijo Lady Olivia mientras levantaba su mano hacia Noelle, pidiendo no ser interrumpida. Noelle se mordió un poco el labio pero luego asintió. Era bueno ver pedazos de su antiguo yo regresar poco a poco, pero tal vez su necesidad de desafiar a las autoridades era algo que podía esperar un poco antes de regresar con toda su fuerza. A lo que más tiempo le dediqué fue al gobierno de la República y, por supuesto, al papel del espinace en él. Tal como esperaba Lelia, este será un movimiento de toma de poder para obtener un suministro constante de cristales de maná de la República, o una parte considerable del territorio de Alcer. Y los Bartford los utilizarán a ellos y a sus trágicas vidas como excusas para conseguir lo que quieren. Sintiendo la mirada de su hermana sobre ella, Lelia la ignoró por el momento. Sabía que Noelle quería que ella se encargara de esto, ya que había dejado muy claro que ella sería quien se ocuparía de las posibles alianzas entre su casa y los Bartford. Estaba más que lista. Olivia los miró por un par de segundos más antes de reconocer que entendían la situación y continuar. Ya que ambos entienden la situación, les diré cómo procederemos de ahora en adelante, suspiró la segunda reina. ¿Era esto demasiado problemático para ella? Pues qué lástima. León los cortejará a ambos durante los próximos meses y verá cuál de ustedes es más compatible con él. Oh, eso no es necesario. Lelia y Noelle dijeron al mismo tiempo, sus miradas se encontraron y se sonrieron. Sabíamos que esto podía pasar y decidimos cuál de nosotros tomaría este rol, dijo Lelia con una sonrisa. La reacción de Olivia no fue la que esperaba. En lugar de sentir alivio por resolver la situación rápidamente, parecía culpable. Lelia, esto no es un hecho muy conocido, pero algunos usuarios de magia sagrada tienen la capacidad de influir en las personas con su magia, y creo que yo podría haberte hecho eso la primera vez que nos conocimos. Olivia no la estaba mirando cuando arrojó esa bomba. Entonces, todos sus sentimientos por Lord Bartford son el resultado de la intromisión de esta mujer. ¿Dejó de preocuparse por Emile por alguna tontería mística? No, eso fue porque Emile fue lo suficientemente estúpido como para volar un Hodge Rogers en el territorio de un hombre al que la gente llama Pirates Bane. Y ella nunca lo amó realmente. En primer lugar, él era simplemente la forma más fácil de asegurar su futuro. Y en cierto modo, Bartford era igual, solo que más competente y griega. Ella se estremeció. Sí, ella pondría a Bartford en el mismo papel que Emile, pero también está el hecho de que Bartford es mejor protector y proveedor que Emile, y su cuerpo, aunque no era el de una estatua de un dios griego, era muy atractivo. Incluso si eso fuera cierto, no cambia nuestra decisión, dijo Lelia con firmeza. Ella siempre estuvo dispuesta a casarse por política, y Bartford es probablemente la mejor opción que tendrá. Entrar en pánico porque te laven el cerebro se puede hacer más tarde. ¿Estás segura, Lelia? Le sonrió a Noelle. No estaba bien, pero sabía que cosas como esta eran posibles, y si bien fue una sorpresa desagradable, la mujer que le hizo esto pareció arrepentirse al menos. Mi condición no cambia el hecho de que uno de nosotros debe hacer esto y no cambia nuestra situación, dijo con valentía, solo ignorando el ocasional temblor de su voz. No sé cómo deshacer lo que hizo y me disculpo por hacerlo, dijo Olivia y bajó la cabeza, pero la ex princesa se detuvo de hacerlo. Eso está bien y todo, pero si sigues mostrando este tipo de debilidad, la gente te percibirá como el eslabón débil de la realeza y te atacará, dijo Erika con voz fría. ¿Por qué la estás ayudando?
Noelle preguntó intrigada. Lelia debe admitir que ella también tenía curiosidad. Todavía hay muchos leales a Allfords por ahí y la posibilidad de ser rescatados aún es alta. Porque he visto al ejército del nuevo rey en batalla, dijo Erika con voz sombría, sus ojos apagados y mirando algo que no estaba aquí, y sé que ninguno de los nobles que permanecen leales a mi madre y a mí ganaron. No tengo ninguna posibilidad contra ellos. Lelia asintió, no tenía idea de la fuerza militar que poseía el nuevo reino Redgrave, y si bien existe la posibilidad de que esta chica esté equivocada o si tiene otra agenda, tendrá que tenerla vigilada en todo momento en el futuro. Ella suspiró y asintió, al menos su excusa era buena. Lady Olivia, entiendo que Lord León tiene más exigencias para su tiempo estos días, y estaré esperando pacientemente su invitación a la fiesta del té, dijo con la esperanza de dejar el asunto en paz por el momento. Olivia negó con la cabeza y sus labios se convirtieron en una sonrisa forzada. Entiendo que tradicionalmente, aceptar convertirte en la esposa de mi marido sería el final de la discusión, pero Angie y yo creemos que es importante que todas las partes encajen bien. ¿A dónde iba con esto? Y para ello los estará cortejando a ambos y nos uniremos de vez en cuando para comprobar su progreso. ¿Qué? Tanto Noelle como ella preguntaron al mismo tiempo. Olivia no dijo nada y salió de la habitación con las mejillas sonrosadas. Los Bartford los reclamarán a los dos, como lo hicieron con mi madre y conmigo. La que respondió fue Erika, su voz indiferente fue traicionada por su sonrisa. 0x0x0x0x0. Rowena Foe Dawson estaba asustada. Su familia había apoyado al bando equivocado en la guerra y, como resultado, ella y el resto de sus amigos fueron tomados como rehenes por los Redgrave y los Bartford. Su sirviente personal le fue arrebatado y expulsado de la capital por los varones que se unieron a los vencedores. Y hoy por la mañana algunas personas les arrojaron los uniformes nuevos y luego los arrastraron fuera de sus habitaciones hacia el auditorio de la academia como si fuera una campesina. Estaba demasiado asustada para decir algo al respecto porque estaban rodeadas por sus compañeros vestidos de rojo y por seguidores de Redgrave que estaban armados con armas cuerpo a cuerpo o pistolas. Apenas prestó atención al hombre que nunca antes había visto entrar al escenario y se identificó como el nuevo director de la academia. Sus ojos en cambio estaban pegados a la pequeña figura de la niña sentada en una elegante silla, que bien podría pasar por un trono, vestido con una versión más elegante de su uniforme y una diadema que se parece sospechosamente a una corona. Bartford. Esa perra de pecho plano está sonriendo de oreja a oreja, mientras el títere de Redgrave dice mentiras sobre los Allford y las nuevas normas de la academia. Ni siquiera están siendo sutiles al respecto, simplemente no lo dicen. ¿De qué otra manera explicarías un toque de queda más estricto, que los encerraron dentro de la academia, que se les revocó el derecho a practicar mazmorras y que ahora se les prohibió tener cualquier tipo de arma y estarán monitoreando su correo? Con mucho, la peor parte de esto fue que los varones que colaboraron con los Redgraves y sus prometidos tienen versiones más elegantes de sus uniformes con al menos 3 insignias de honor, cada uno de ellos muestra con orgullo. Coraje, lealtad, sabiduría. ¿Qué es esa tontería de la que habla ahora el director? Deberías concentrarte en tus estudios porque ustedes, los jóvenes, tendrán muchas más opciones una vez que se gradúen de la academia, así que no anden como si el mundo se acabara cuando cumplan 20 años. Mirando a su alrededor, Rowena notó que todos los hombres que no eran parte de la rebelión parecían aliviados. Bueno, eso es malo. 0x0x0x0x0. Los barcos de Bartford son rápidos. Viajaron desde la capital hasta la frontera con Ustio en 4 días. Es surrealista. ¿Quién hubiera pensado alguna vez que la reina regente Milene terminaría como concubina de un noble fronterizo? La isla era pequeña, incluso podría llamarla acogedora. Pero eso no cambia el hecho de que ella es una concubina no deseada. Eso quedó claro en el momento en que vio los rostros de su nuevo lord, su esposa oficial y las mujeres de Lord Nick. La ex doncella de Angélica, Cordelia, y la molesta Dorotea. Barcus Rapa Bartford, recién nombrado marqués, era un hombre mayor cuyo rostro arrugado mostraba la dureza que la casa Allford sometía a los nobles fronterizos. Él era severo y la evitaba como la plaga cuando viajaban aquí.
Cuando Mylene vio lo afectuoso que era con su esposa, sintió que una vez más sería utilizada para engendrar un heredero y sería dejada de lado. Luce, la esposa de Barkus, era unos 5 años mayor que ella, pero su rostro era el de alguien una década o más mayor que ella. Mylene hizo una reverencia y esperó que le ordenaran que la guiaran a su habitación o que le dieran alguna tarea que completar. Para su sorpresa, fue la esposa con gafas de Lord Nix quien habló. Mylene, estoy segura de que sabes que tu presencia aquí no es apreciada, rechinó los dientes para no replicar ante el rostro familiar, pero Lord Vince tuvo a bien entregarte a nosotros y mientras viajabas aquí hablamos sobre cómo para integrarte mejor a la familia. Hacer clic. Mylene sintió algo alrededor de su cuello, al tocarlo con sus manos descubrió que era una especie de collar, al darse vuelta vio a Lord Nix sosteniendo una correa que estaba conectada al collar. Alguien la agarró de las manos y hacer clic. Alégrate Mylene, te mostraremos los placeres de la cama, le susurró Dorotea al oído y la empujó suavemente hacia Lord Nix. Guaya, estaba a punto de preguntar qué estaban haciendo, pero Cordelia aprovechó la oportunidad para ponerse algo en la boca y silenciarla. Ven Mylene, sé por una fuente confiable que puedes usar un buen golpe. Esto tiene que ser una broma, Lord Nix es lo suficientemente joven para ser su hijo. MFFG, gimió cuando las otras dos mujeres de Lord Nix la empujaron con una mano en cada nalga. 0x0x0x0. Louise será Raúl ha pasado demasiado tiempo en su dirigible. Todo por culpa de Serge. Honestamente no podía entender qué estaba pasando por la mente de ese idiota para que simplemente se levantara y se fuera un día sin ninguna explicación o incluso una advertencia. ¿Qué tan difícil fue enviar a alguien para advertirle a mi padre o a cualquier otra persona que iban a hacer un viaje a una zona de guerra? Pero eso no fue todo lo que hizo. No solo se fue con los herederos de otras grandes casas, sino que también tuvo que llevarse a las gemelas Lespinace. Por supuesto, no sabía quiénes son en realidad, pero si combinas todas las otras cosas que hizo, como faltar a la escuela durante meses incluso antes de este desastre, debería ser suficiente para desheredarlo. Excepto que no pudieron hacerlo porque él es el último pariente masculino vivo que puede reproducirse. Y esa es la razón por la que se encuentra en esta misión, de recuperar a los herederos no solo de la casa Raoult, sino también de los Pleven, los Varielle y la clave del futuro de la República en la forma de los gemelos Lespinace. Estarían en serios problemas si alguien fuera de los grandes nobles, conociera sus verdaderas identidades y esos idiotas simplemente los llevaran a ambos a una zona de guerra. Mientras miraba fuera de su barco, pudo ver los otros 4 barcos que la escoltaban, cada uno luciendo el emblema de las otras grandes casas. Esa fue toda la ayuda que el resto de las casas estaban dispuestas a brindar. Porque tienen repuestos y no les importaría arriesgar más para salvar a estos niños imprudentes. Solo la casa Raoult estaba lo suficientemente desesperada como para enviar a alguien que realmente pudiera ordenar a esos 3 idiotas que regresaran a la República. Y debido al estado de guerra civil dentro del reino, se vieron obligados a evitar posibles zonas de conflicto en el camino y aumentaron la duración de este viaje. Su nave y las de las otras casas estaban bien equipadas para enfrentar a los agresores, pero eso no significaba que estuviera buscando pelea. Y la semana pasada finalmente obtuvo la confirmación de la resolución del conflicto cuando una pequeña flota de buques de guerra llegó al territorio donde se estaba reabasteciendo. Se declararon leales a Olfort y la flota invasora era partidaria de Redgrave, incluyendo al hijo del conde y ex heredero, Ethan. El niño llegó con noticias y un ultimátum. La noticia: la guerra ha terminado y el duque Redgrave prevaleció. El ultimátum: abdicar de su título y territorio y afrontar el destierro voluntariamente o por la fuerza. Sin embargo, tenía que darle crédito a Robson, jugaron para ambos lados y lograron mantener los títulos de su familia y su táctica. Y ahora que estaba cerca de la capital, de lo que probablemente sea el reino Redgrave, estaba lista para negociar la cooperación de Redgrave para encontrar a su tonto hermano adoptivo y sus compañeros. La capital del reino estaba sorprendentemente intacta para un lugar que fue el último bastión de una dinastía en decadencia hace apenas 2 meses. Y era esa otra isla flotando sobre el palacio. Se ve bonito desde los muelles. Después de algunos trámites necesarios, finalmente la llevan al palacio y le conceden una audiencia con el rey Vince Rapa Redgrave.
Saludarlo como exige el protocolo es agotador para su mente exhausta, pero se las arregla para hacerlo perfectamente como se espera de ella. Ella presenta su caso al nuevo gobernante de estas tierras y finalmente pide cooperación y ahora debe soportar que el hombre le exija más cristales de maná a cambio de su ayuda. Así, estábamos conscientes de su presencia aquí. Lamentablemente no podemos decir lo mismo de los Solfords. Louis se sintió que su rostro palidecía cuando el rey sacudió la cabeza. Estaban atrapados en una zona de conflicto y fueron abordados por su flota. ¿Están muertos? Louis se pensó con temor. La República se considera invencible en la guerra defensiva, pero estas circunstancias obligarían a su patria a salir de sus fronteras para mantener su imagen. Serge fue un lastre hasta el final. Después esa flota intentó bloquear la propia flota de mi yerno y fueron derribados. Me temo que los únicos sobrevivientes fueron los gemelos Beltré. Louis se hizo lo mejor que pudo para ocultar su sorpresa ante la inesperada noticia, miró al nuevo rey para ver si notaba algo, pero el hombre mantuvo una sonrisa educada adecuada a la noticia que acababa de dar y nada más. Su cara de póker es perfecta. Louis se le mostró al hombre la tristeza que se espera de alguien que acaba de enterarse de la muerte de un hermano, aunque más que nada fue por respeto a los otros herederos, que fallecieron durante el incidente y nada de eso fue por el mocoso que no pudo tener la decencia. Prepararse para preservar el buen nombre de la cámara que lo adoptó. Llegué demasiado tarde entonces, dijo bajando la cabeza, necesitaba tiempo para educar sus rasgos, para que coincidieran con los de alguien que acaba de enterarse de que acababa de perder a un hermano. Fue difícil pero después de solo un segundo, logró replicar el dolor que ella sintió cuando se enteró de la muerte de su verdadero hermano. El rey asintió solemnemente, respetando al menos su actuación. Los gemelos Beltré, sí, los prometidos de Loic y Emile. Dijo, actuando como si tuviera que recordar quiénes son, necesitaba reunirse con ellos y luego devolverlos al territorio de Alcer. Si el rey realmente ignora su herencia sería una cuestión sencilla, pero si no, habría guerra. Creo que lo menos que puedo hacer es llevarlos de regreso a Alcer. Estoy seguro de que estarán felices de regresar a nuestra tierra natal y a sus amigos. Cómprelo, la República no necesita librar una guerra ofensiva. No creo que sea necesario, encontraron el favor en la casa de mi hija como cuidadores de mis nietos, dijo diplomáticamente el rey Redgrave. Nada que no esperara, por mucho que odiara admitirlo, no ella es bastante encantadora y Lelia es una advenediza que no dejaría pasar la oportunidad de atrapar a un futuro rey. Pero aún puede convencerlos o obligarlos a regresar a la República con ella, solo necesita convencer a Lelia de que podría emparejarla con un o alguien más y hará que ambos regresen a la República. Supongo que podrían, pero déjenme preguntarles al menos, dijo como si todavía estuviera en shock por la muerte de Serge. Entonces haré que Antoine te acompañe hasta ellos. Tú y tu familia tienen mi más sentido pésame por la muerte de tu hermano. Louis se levantó y se despidió antes de salir de la oficina y le pidió al hombre que estaba afuera que la guiara hasta la princesa. Solo 20 minutos más tarde se encontró en la isla flotando sobre la capital. La isla no habría parecido fuera de lugar en las fronteras del reino con extensos campos de cultivo que cubren la gran mayoría de las tierras y un pequeño asentamiento para la gente que trabaja el campo y en el centro una pequeña y cómoda propiedad que simplemente no podía competir con la opulencia del palacio que se encontraba debajo. No pudo evitar preguntarse si los Bartford habían remolcado su isla hasta aquí desde donde estaba antes. No quería admitirlo pero eso era impresionante. Pronto la guiaron hacia los jardines de la finca, donde se podía encontrar a la joven familia Bartford. Dos mujeres jóvenes desconocidas con cabello rubio y el vestido más elegante que ha visto en esta isla, se pueden encontrar en una mesa bastante rústica con muchos libros para estudiar, son sin duda Angélica Rapa Bartford Redgrave y su hermana esposa Olivia. Una joven de cabello negro se une a ellos trayendo un par de libros más. Y más allá, en un área cercada bien mantenida, hay un joven de cabello negro y torso desnudo entrenando con una espada, los fuertes músculos de su espalda la hacían temblar cada vez que su espada corta el aire haciendo un ruido agudo, sus oídos simplemente no están acostumbrado a oír.
Sin duda, ese es Leon Rapa Bartford, la perdición del pirata y el próximo rey. Y entonces finalmente los ve, los últimos Lespinace están sentados sobre una manta en el césped junto a la valla, cuidando a dos bebés, uno de ellos tratando con impaciencia de copiar los movimientos de su padre con sus pequeños y torpes brazos y el otro está siendo alimentado con biberón en el pecho de Lelia. El caballero que la escoltaba la anuncia y pudo ver las reacciones de los gemelos. Se sorprendieron al verla aquí, pero pronto regresan su atención a los bebés, cuando el mayor cae luego de perder el equilibrio al intentar ver quién era el recién llegado. Noelle intenta ayudarlo a volver a ponerse de pie pero el bebé lo rechaza. La oferta agita sus brazos arriba y abajo y se levanta solo. Las tres jóvenes sentadas a la mesa del jardín se levantan para saludarla, pero Lord Bartford sigue entrenando sus formas. Justo lo que esperaba de un salvaje que llegó a donde está en la vida usando sus armas y estaba algo sorprendida de que blandiera una espada en lugar de un hacha, eso habría completado la imagen de un bárbaro bruto y sin educación que ya tenía de él. Es un placer conocerla Lady Louise será Raoult, soy la princesa Angélica Rapa Bartford y estas son mi hermana esposa, Olivia y la princesa Erika Rapa Olford. La rubia de ojos rojos se acercó a ella, probablemente queriendo salvar la imagen de su casa después de que su esposo no reaccionara de manera civilizada. Louise miró a la última hija de la casa Olford y casi se compadeció de ella, pero Erika está a gusto aquí, tiene que felicitarla por adaptarse también a sus circunstancias, tal vez el bruto es bueno bajo las sábanas. El placer es mío, princesa Angélica, Oliva y Erika asiente a cada mujer en orden, debe mantener la cordialidad si quiere salir de este país del tercer mundo con las dos candidatas a sacerdotisas en los dedos de los pies. Tienes mi más sentido pésame por tu hermano, tengo entendido que estás aquí para ver por el bienestar de nuestras niñeras. Preguntó la princesa nuevamente, es extraño que un extranjero sea tan directo con ella, realeza o no. Louise está mucho más acostumbrada a que las autoridades extranjeras actúen con cuidado cuando trata con los grandes nobles de Alcer, el riesgo de perder su parte de cristales de maná si alguno de sus compañeros no les gustan es muy real. Sí, las familias de Loic y Emile al menos encontrarán consuelo al tenerlos de vuelta con ellos. Por supuesto que a sus familias les encantaría tener en sus sucias manos a la futura sacerdotisa. ¡Woosh! El sonido del balanceo de la espada y una repentina ráfaga de viento la atravesaron, despeinándola a ella y a las mujeres frente a ella, así como a la mujer frente a ella, enviando mechones volando en todas direcciones. La fuente tanto del sonido como del viento era el hombre que entrenaba en la valla y que ahora se estaba quitando el sudor del cuerpo y ocultando su rostro. Bueno, los brutos bárbaros aparentemente tienen cuerpos increíbles, sus músculos son diferentes a los que ella estaba acostumbrada a ver en los hombres que cuidaban el físico allá en la República, no tan grandes pero no menos atractivos. Las mujeres rubias de su grupo se rieron al verlo, ambas son más jóvenes que ella, y ambas ya dieron a luz una vez, probablemente habían disfrutado bastante del tiempo con el bruto, mientras que Louise aún es virgen. Y no pudo evitar una punzada de celos, su último pretendiente fue un mujeriego que nunca le prestó atención. Y entonces vio su rostro. Simplemente no puede ser. A pesar de no haber visto su rostro en más de una década, todavía tiene una imagen fresca del rostro de su hermano en sus recuerdos. León, la ausencia de grasa de bebé en su rostro fue la única diferencia que pudo encontrar y dada su edad como era de esperar, era su hermano pequeño. Me temo que no quieren volver y tampoco quieren soltarlos. Ella simplemente no podía preocuparse, ese era su hermano quien simplemente se fue con su sobrino en sus brazos y esa molesta Noelle se fue con ellos. La parte más racional de ella sabía y aceptaba que ese hombre no era su hermano pequeño, pero tal parecido no podía ser coincidencia, tiene que haber al menos una parte de su alma leonesa en este hombre, simplemente lo sabía. Lo que siguió fue un desastre político para la República. Al principio, las tres mujeres fingieron no saber nada de Lelia y Noelle y simplemente elogiaron su dedicación y señalaron que sus hijos aman a las gemelas. Las cosas cambiaron cuando después de unos 20 minutos la reencarnación de su hermano se reunió con ellos, esta vez estaba apropiadamente vestido como un hombre de su posición, e incluso trajo té y dulces que se complementaban muy bien.
Intentó apelar al chico que simplemente tenía que tener algún tipo de conexión con su hermano menor, pero en respuesta el hombre llamó a Lelia y la gemela menos dotada se unió a ellos por primera vez. Entonces Lelia declara que no tiene intenciones de regresar a la República, los Bartford demuestran sutilmente que conocen su herencia de niñeras y Louise está segura de que están dispuestos a ir a la guerra para controlar el territorio del Espinace y sus recursos. Hablando de manera realista, el recién renombrado reino Redgrave no tiene ninguna posibilidad contra Alcer, pero ella no puede soportar la idea de perder a su amado hermano menor por segunda vez. Louise tomó una decisión como responsable de la expedición y, lo que es más importante, como Raoult, debe hacer todo lo posible para proteger los intereses de su familia, que ahora incluyen la reencarnación de su hermano. Su padre podría llamarla impulsiva o ingenua, pero estaba segura de que cambiaría de opinión después de reencontrarse con su hijo. Cuando Louise regresó a la República, había redactado una alianza preliminar entre el reino Redgrave y la casa Raoult, cuyo objetivo era la subyugación de las otras 4 grandes casas nobles y restablecer a los herederos de la casa Lespinace en su posición legítima. Lo que no se dijo fue que esos herederos ya no llevarían el nombre de Lespinace. 0x0x0x0. 10 años después, en algún lugar del Reino Unido de Repart. Hasta luego, Anne. Vuelve mañana, uno debería bañarse al menos una vez al día. Simón, una pequeña mujer de cabello rubio, está sentada en el mostrador de una casa de baños, despidiendo al último de sus clientes matutinos con una sonrisa. No solo es bueno para el negocio, sino que también mantiene saludables a sus clientes. Tal vez si Lea deja de desfilar con esa cosa de Fundosi. Anne no se molesta en responder a ese último golpe, el atuendo de su marido a menudo es tratado como una broma por los clientes masculinos, pero las mujeres de alrededor acuden en masa para verlo usando solo ese y una diadema. Estaría celosa si no estuviera segura de que Lea solo tiene ojos para ella. La vida es buena. Finalmente. Mamá, mira. Una pequeña mano tira de la tela de su vestido. Ella es bonita. Mirando hacia abajo, encuentra a su hijo William, de 5 años, señalando con entusiasmo hacia la puerta de entrada, donde una adorable niña de aproximadamente su edad lleva un elegante vestido azul hecho de seda fina, algo que no podría permitirse ni siquiera si ahorrara durante medio año. La pequeña tiene la cara redonda y el pelo negro con unas trenzas muy elaboradas. La pequeña probablemente sea hija de algún rico comerciante. Esta isla ahora forma parte de una nueva ruta comercial que conecta las tierras del reino en Alcer con la capital de Repart. ¿Dónde están los baños? El entusiasmo de la niña le dice a Anne que ha estado atrapada en un barco durante bastante tiempo. Ella sonríe ante la exuberancia de la chica, que aún no ha sido atenuada por las normas de la alta sociedad. Sin duda en el futuro esta pequeña niña pasará por una educación estricta para poder casarse bien, y eso amortiguaría esta parte de su personalidad. Madeline, mamá te dijo que no corrieras. Una niña mayor, de 8 o 9 años, se une a la pequeña ahora llamada Madeline en la puerta. Anne esconde su boca con la palma de su mano para ocultar su sonrisa. A pesar de regañar a su hermana menor, la recién llegada también llegó corriendo, pero estaba haciendo un excelente trabajo manteniendo la respiración constante. Pero Meg, no hemos estado en un baño en una semana. Al igual que su hermana Meg llevaba un vestido elegante y de alta calidad de un azul más oscuro, pero lo más llamativo de ella es la pequeña espada en su cinturón. Solo han pasado 3 días, dice la niña mayor. Su cara tenía cariño por su hermana y la guía hasta el mostrador donde todavía espera que sus padres vengan a pagarle para usar sus baños. Ella sonríe mientras se acercan a la cortina del baño de mujeres y luego nuevamente mira expectante la puerta de entrada. En cualquier momento entrarían los padres o sirvientes de la pequeña. Como esperaba Anne, pronto apareció en su puerta una mujer con otro elegante vestido azul. Tiene el cabello negro suavemente ondulado, tenía 20 y tantos años y sus ojos negros. Hola María. Erika. Anne, no, María reconoció al recién llegado. Y si le quedaban dudas, desaparecieron después de que un guardia real de Redgrave entró tras ella seguido por una docena de otros hombres armados.
Los hombres inmediatamente fueron a la sección de hombres del negocio de su familia, donde Lea Chris probablemente estaba a punto de terminar de limpiar los pisos para tenerlos listos para el ajetreo nocturno. Oye, no puedes entrar aquí con las botas puestas. Su adorable marido se tomaba muy en serio su trabajo, pero este era un muy mal momento para demostrarlo. ¿Tienes un lugar privado donde podamos hablar? Erika preguntó con indiferencia. Marie sabía que resistirse era inútil, pero no se daba por vencida. No puedes simplemente entrar y empezar a darnos órdenes, esto es repart. Legalmente, Erika no podría, pero sus hombres ciertamente pueden forzar cualquier cosa que la tercera reina desee. No estoy de acuerdo, ahora vayamos a tu oficina. Justo en ese momento sus hombres trajeron a Chris esposado pero todavía luchando en nada más que un fundosi y por el amor de Dios, dale unos pantalones a ese hombre. ¿Cómo los encontró? ¿Fue pura suerte? Era la pequeña empresa de su familia lo suficientemente famosa como para llamar su atención. Guió a Erika a la pequeña habitación que usa para guardar los libros de la casa de baños y una pequeña arma de fuego escondida en un agujero tallado en la gruesa madera de su escritorio por si acaso. La guardia real la empuja a un lado y entra a la habitación primero. Su sangre se congela una vez que el hombre comienza a registrar su escritorio y estanterías. ¡Claro! Afortunado. Erika entra delante de ella y se sienta en la única silla de la habitación, y toma una carpeta y se entretiene con ella. Y lo único que puede hacer es pararse torpemente a unos pasos de ella y su arma. Un par de minutos más tarde, Chris, ya vestido, es empujado a la habitación abarrotada. Se suponía que solo cabía para ella y sus papeles, no para media docena de hombres armados y una reina extranjera cuyo hermano, su marido y ella habían abandonado. Erika. Finalmente Chris se da cuenta de la persona detrás de su situación actual y su reacción es incluso peor que la de ella. Mira, nosotros lo sentimos, intentamos traer a Julius con nosotros pero él no quiso escuchar. Explicó desesperadamente. El rostro de Erika muestra la furia que debió haber sentido desde ese fatídico día hace más de 10 años, pero solo por un momento. Se calma de inmediato. No, sé que intentaste ayudarlo ese día, pero ambos tienen cierta responsabilidad en las decisiones que llevaron a mi hermano a la muerte. La voz de Erika era tan fría como imaginaba. Marie no podía negar que ella fue el catalizador que provocó la caída de la casa Olfort. Y aunque no me importaría castigarte, no estoy aquí por una razón tan insignificante. Marie realmente no podía sentirse aliviada después de escuchar esas palabras. Erika no era alguien en quien pudiera confiar. No fue por alguna pequeña razón como el hecho de que se suponía que Erika sería la villana del tercer juego. No, Marie ha aceptado que no se reencarnó en un juego. Tome, el mundo que la rodea, las personas que la rodean, la mujer sentada en su silla, su marido, todos son tan reales como ella misma. A pesar de todos tus defectos, Marie, sigues siendo una usuaria de magia sagrada muy poderosa. Tal vez su familia y ella aún podrían sobrevivir si la casa Bartford tuviera la intención de usarla para su magia. Así que dime, Anne, ¿te gustaría un trabajo en Redgrave? La corte del reino. Marie podía sentir que sudaba. Podrá decir que no sin que su familia y ella sean ejecutadas. Marie ya no es una chica tonta que actúa sin pensar en las consecuencias de sus acciones. La vida se aseguró de darle sentido después de que ella escapó de la capital hace tantos años. Ella sabe que la paciencia del imperio con el reino Redgrave y su rápida expansión ha llegado a su fin. El reino Redgrave casi ha duplicado su territorio desde que Leon Rapa Bartford ascendió al trono. El hombre alguna vez conocido como Pirates Bane ha expandido su territorio a través de conquistas y alianzas. Primero reclamando parte del territorio del Reino Santo de Rachelle como compensación por los ataques al territorio de su reino y luego reclamando la mitad del territorio y los recursos de la República mediante algún complot complicado que no podía pretender entender demasiado bien con las noticias que recibió como simplemente un simple plebeyo que vive en una nación aliada al reino del hombre. Se avecina una guerra probablemente mayor que cualquier otra en la historia registrada. Desde que el emperador Karl abdicó, ha escuchado a algunos de los pocos refugiados de Rachelle hablar sobre cómo su hijo ha estado actuando para restaurar el orgullo de Voldenova y cómo tarde o temprano actuará también para restaurar el territorio de su nación. ¿Me darás una respuesta antes de que pierda la paciencia, Anne?
Mirando a Chris, que tiene la cabeza gacha hasta ese momento, asiente con determinación. Tenía los mismos ojos que en los días en que huían tratando de alejarse de los ejércitos del reino. Nunca la decepcionó entonces y ella confiará en él una vez más. ¿Qué se espera de mí? Ella ya aceptó que no tiene otra opción que ir con ella, pero al menos quería fingir que tiene algo que decir en esto. Trabajarás con Livia, ayudando a entrenar a los pocos usuarios de magia sagrada que hemos podido reunir en nuestro territorio, por supuesto. Nota del autor. Lo siento, esto tomó tanto tiempo, me está yendo bien y las cosas prácticamente han vuelto a la normalidad, excepto que el IVA subió al 15%. Escribir esto tomó mucho más tiempo de lo que esperaba, no solo tenía otras cosas en mente, sino que también me golpearon episodios de bloqueo de escritores al azar, e incluso un par de veces pensé en escribir un epílogo para Upstarts también, pero siento que la razón más importante de todas, fue que había dejado muchos cabos sueltos en la historia. Este capítulo gigantesco, al menos según mis estándares, es el final de la ruta del pobre varón. Gracias a todos por tomarse el tiempo de leer este experimento mío. Como estoy seguro de que muchos de ustedes habrán notado que ninguna escena fue escrita por Gary Stu, también conocido como León, quería ver cómo se recibiría una historia así y si podría resultar agradable. Para sorpresa de nadie, a algunas personas no les gustó pero a otras les gustó. Una vez más gracias por leer.